Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, a este nuevo canal, a este bebé canal, donde vamos a subir muchos más videos. Y bueno, hoy vamos a ver cómo sacar el fondo desenfocado en tus fotografías. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para sacar el fondo desenfocado en nuestras fotografías es ignorar este grano que tengo. No, mentira. Lo primero que tenemos que hacer para sacar desenfocado el fondo de nuestras fotografías es entender por qué las fotografías salen con el fondo desenfocado. Esto depende de algo llamado profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo básicamente es la distancia para atrás y para adelante del objeto que tú estás enfocando, que también está enfocada. Pueden desenfocar cualquier otra parte de la fotografía, no necesariamente tiene que ser el fondo, podría ser la parte del inicio, el primer plano de la fotografía y así. Básicamente es el mismo principio. Entonces, la profundidad de campo depende de 4 factores que son los que vamos a ver en este video. Bueno, seguramente que si empezaste con esto en la fotografía, has querido sacar el fondo desenfocado y no has podido. Esas fueron las primeras frustraciones que yo tuve cuando empecé a tomar fotografías. Cuando tuve mi primera cámara, ni siquiera era una cámara reflex, sino que era una cámara bridge. Entonces que te dicen que son semi-profesionales, pero no. Y bueno, la verdad me frustraba mucho no poder sacarlo. Pero bueno, en este video vamos a ver que es algo muy sencillo. Es simplemente tomar las cosas con conciencia y tener en cuenta los factores que les voy a explicar. Bueno, pues antes de empezar con los factores que afectan a la fotografía, al fondo de la fotografía, les digo que esto sirve para cualquier cámara, ¿sí? O sea, desde una reflex hasta una cámara de celular, ¿sí? Simplemente pues será más difícil sacarlo con la cámara de celular o con una cámara compacta, por ejemplo, porque pues los sensores son más pequeños, eso hace que la profundidad de campo sea mayor, ¿sí? Necesitamos poca profundidad de campo para tener el fondo desenfocado, necesitamos poca distancia entre lo enfocado y el resto, y pues además de eso no podemos modificar los factores, no podemos modificar los parámetros de la cámara manualmente, entonces eso nos complica mucho más la situación. Pero con una reflex van a ver que es súper sencillo, simplemente tienen que seguir los parámetros y hacerlo de una forma consciente, es decir, cuando vayan a tomar la fotografía, pensar estas 4 cosas que les voy a decir y seguramente les va a salir el fondo lo más desenfocado posible, ¿sí? O sea, muchas personas creen que simplemente el hecho de tener una reflex hace que vayas a tener el fondo desenfocado en tus fotografías y no es así. El primer factor que tenemos que tener en cuenta, y pues el que yo creo que es el más importante, es el diafragma. Es decir, entre más abierto tengamos el diafragma, o sea, entre menor sea el número F, vamos a tener menor profundidad de campo, lo cual va a hacer que el resto de la fotografía, además de lo que tenemos enfocado, salga desenfocado. El segundo factor a tener en cuenta es la distancia entre la cámara, es decir, entre ti y el sujeto que vas a tomar a fotografiar. Entre más te acerques a la persona o entre más te acerques al objeto que vas a fotografiar, vas a poder tener el fondo más desenfocado. Bueno, el tercer factor que tenemos que tener en cuenta es la distancia entre la persona o el objeto que vamos a fotografiar y el fondo. Entre más lejos esté el fondo del objeto, va a salir más desenfocado en nuestra fotografía. Y el cuarto y último factor que vamos a tener que tener en cuenta para poder tener nuestro fondo desenfocado es la distancia focal, es decir, el zoom. Entre más distancia focal o entre más zoom tengamos, más desenfocado va a salir el fondo de la fotografía. Bueno, con respecto a la distancia focal y a la distancia entre tú y el sujeto, hay 2 cosas que les quiero comentar. Una es que no crean que con un lente de mayor distancia focal, es decir, yo tengo 2 lentes, un 18-55 y un 55-200, y pues he llegado a la conclusión de que realmente no influye esa diferencia en las fotografías como tal, en el fondo de la fotografía, ya que pues simplemente con el lente de 18-55 sí está bien, solo tengo hasta 55 milímetros de zoom, pero me puedo acercar a 20 centímetros, 25-20 centímetros del sujeto, mientras que con el lente de 55-200 me puedo acercar solo 1 metro, entonces sí, tengo mucho más zoom, pero estoy mucho más lejos del sujeto, así que el efecto que se logra es más o menos lo mismo. No sé si de pronto haya un lente así muy largo, 200 milímetros, que se puede acercar, no sé, a 30 centímetros del sujeto, y bueno, si ese lente existe, realmente el fondo saldría completamente desenfocado. Pero bueno,
les hablo desde mi experiencia con los dos lentes que tengo. Y lo otro que les quería comentar es que cuando se acerquen al sujeto tengan mucho cuidado de que realmente les esté enfocando. Es decir, los lentes tienen una distancia mínima a la que te puedes acercar para que ellos se enfoquen, porque te acerques demasiado y ya el lente no puede enfocar tan cerca del sujeto. Así que ten en cuenta que si te estás acercando, acércate todo lo que puedas, pero mira que sí te está enfocando el lente, ¿vale? Mira que la fotografía te salga enfocada, porque pues de nada sirve un fondo muy desenfocado si también te sale desenfocada la fotografía o el sujeto al que estás tomando la foto. Bueno, vamos a dar unos ejemplos de uno por uno cada uno de los factores, donde vamos a coger, digamos, uno de los factores que les dije y vamos a dar los otros tres iguales y vamos a ir modificando ese poco a poco para que vean la diferencia que hace en el fondo, pues en la profundidad de campo. Y bueno, vamos a empezar con el diafragma y bueno, pues le tomé foto a un arbusto como con unas flores. Estaba enfocando esa pequeña florecita blanca que hay en las flores más grandes rojas, en los pétalos. Y bueno, pues todas las fotos las tomé a 55 milímetros. Estaba parado a 1 metro de la flor. Y bueno, pues obviamente pues el fondo no sé cuánto es, pero pues no me movía ahí, entonces el fondo también es igual en todas las fotos. Entonces vamos a empezar con esta foto en diafragma 22 y bueno, pues podemos ver que el fondo, si bien está un poquito desenfocado, porque pues estamos cerca y pues 55 milímetros ya es bueno, estamos empezando a tener un teleobjetivo, entonces pues bueno, por eso, pero igualmente se nota mucha definición en el fondo. Bueno, aquí en 16 podemos ver un pequeño cambio en el fondo, pero pues es muy pequeño, como les digo, no sé, todavía hay mucha definición en el fondo. Vamos a ver en diafragma 11, también se sigue dando definición, pero ya casi no, ya podríamos estar hablando de un fondo desenfocado, ya resalta bastante la flor. En f8.0 pues, ya es completamente desenfocado el fondo, la flor destaca muchísimo más que pues, al principio, como podemos ver. Y pues bueno, vamos a ver el diafragma en la foto tomada con diafragma 5.6 y con diafragma 4, pues, para que vean más o menos pues lo que se podría conseguir. Seguimos con la distancia entre la cámara y el objeto y bueno, pues para eso escogí pues un candado que había en mi puerta. Y bueno, las fotos fueron tomadas a f5.6 en 55 milímetros y pues el fondo también no varía la distancia pues entre la reja y entre el candado y el fondo, ¿no? La primera foto que tomamos fue a 2 metros 40 centímetros del candado y pues el fondo, si bien sale un poco desenfocado, pues podemos ver toda la definición. Cuando nos acercamos a 1,20 metro, ya el fondo está completamente desenfocado, destaca muchísimo más el candado. Y bueno, pues en 40 centímetros del candado prácticamente nos acercamos a casi tener un color plano en el fondo. Y bueno, podemos ver que esa distancia tan pequeña que hay entre el candado y esta malla y la malla que tenemos ahí, ya la malla sale un poco desenfocada. Entonces pues bueno, podemos ver todo lo que se puede conseguir acercándonos al sujeto. Para la distancia al fondo, entre el sujeto y el fondo, tomamos las fotos pues a un lente, al lente 55, y pues el fondo, digamos, era ese carrito de baterías que hay ahí, y pues yo iba cogiendo el lente y lo iba alejando cada vez más del fondo. Las fotos las tomé siempre a 1 metro del lente, es decir, a 1 metro del sujeto, en f4 y a 55 milímetros siempre. Bueno, la primera foto la tomamos el lente a 1 metro de este carrito y está totalmente enfocado el carrito. Bueno, totalmente no, está algo desenfocado, pero pues no, digamos, no resalta el lente. La siguiente foto
la tomamos a 2 metros, el lente está a 2 metros del carro y bueno, ya se empieza a desenfocar bastante. La siguiente está el carro a 3 metros del lente, ya está mucho más desenfocado. Y bueno, pues ya el lente a 4 metros del carro, pues ni se diga, resalta muchísimo. Todo el fondo sale desenfocado, hasta podemos ver en las baldosas del piso pues la poca profundidad de campo que tenemos, porque sale casi todo desenfocado, solo sale enfocado el pedacito que está en el lente, en donde está sobre el lente. Entonces pues bueno. Y bueno, para la distancia focal, es decir el zoom, le tomé foto a esta mantera que está colgando y del techo, y bueno, pues la primera foto está a 18 milímetros y bueno, pues podemos ver que absolutamente todo está totalmente enfocado, desde lo que está muy cerca, desde la puerta está muy enfocada, y bueno, lo que está súper lejos, esos árboles que se ven por allá, están totalmente enfocados. La siguiente foto está a 35 milímetros, un poco desenfocado, podemos ver los árboles y todo, pero la reja, por ejemplo, la podemos ver todavía muy enfocada. A 50 milímetros ya se va desenfocando mucho más, todo empieza a resaltar un poco la matera. 65 milímetros ya resaltado totalmente, todo el fondo está desenfocado. Hasta podemos ver que, digamos, la cadena del centro está, pues que está más lejos que las otras dos cadenas, se ve ya un poquito desenfocada, y la distancia pues entre el lugar en el que enfocamos y esa cadena es muy pequeño. La siguiente foto es a 135 milímetros, ya el fondo casi que en color plano, y bueno, la cadena del centro muy desenfocada. Y esta última foto es a 200 milímetros, donde pues, el fondo está totalmente desenfocado, un color plano, un blanco en la izquierda y un verde en la derecha, pero planos, y bueno, la cadena prácticamente también desenfocada. Bueno, para finalizar, quiero decirles que uno cuando está empezando cree que no puede hacer las cosas con el equipo que tiene, y por eso yo he recopilado, digamos, algunas fotos que ya tenía, otras pues salí a tomarlas a cualquier objeto que vieran en la calle o donde fuera, solamente pues como para ejemplificar en el video. Salí a tomarlas con el 18-55 milímetros f3.5 5.6, que es el lente kit, digamos, que vienen con las cámaras reflex básicas, las primeras reflex, y pues para que más o menos vieran el resultado que se puede tener si tienen en cuenta los 4 factores que les expliqué, pues más o menos cómo puede salir el fondo, y pues para que no se limiten, para que entiendan que la fotografía, si bien sí, hay unas cámaras tienen un poquito, bueno, más las cámaras, más que todos los lentes, más que las cámaras como tal, pero para que no se dejen llevar por eso, realmente con una reflex básica se pueden hacer muchísimas cosas y se pueden obtener unos efectos geniales, así que pues se las dejo para que vean que la mayoría de ellas están tomadas con el 18-55 milímetros. No dije la mayoría porque iba a poner otras que tomé con el 55-200, pero bueno, al final decidí solo poner fotografías con el 18-55, pues para que vieran, digamos, lo que se puede hacer con este lente. Y bueno, pues digamos que en los ejemplos que le di también eran unos encuadres un poco irreales, simplemente para ejemplificar. Acá pues intenté hacer pues encuadres medianamente normales, aunque obviamente las fotografías simplemente eran para dar ejemplo. Las fotos no tienen ningún valor fotográfico, no son buenas fotos. La mayoría de las fotos se las tomé a flores, pues no sé, me pareció como lo más sencillo. Pero bueno, lo que quería mostrarles en especial de esta foto es pues para que vean la poca profundidad de campo que se puede lograr. Está tomada a 55 milímetros y pues estoy enfocando muy cerca, digamos lo más cerca que puedo enfocar con este lente, y pues el fondo está muy lejos, ¿sí? Estamos en una calle muy lejos, y el diafragma está abierto a todo lo que me dejaba pues el lente. Entonces, para que vean la poca profundidad de campo que se puede lograr, vemos enfocado solo una pequeña parte de la calle, podríamos decir
que es 1 centímetro o hasta menos, 2 centímetros máximo. Y pues bueno, si ustedes estén enfocando otra cosa, pues imagínense todo el fondo de atrás, pues les podrá hacer desenfocado, ya si solamente están enfocando 2 centímetros, ¿no? Entonces, pues bueno, les dejo las demás fotografías. Como les digo, no son fotografías, no son buenas fotografías, simplemente son para ejemplificar y para que vieran lo que se puede lograr en el fondo, y todas son tomadas con el lente de kit, el llamado pisapapeles, el 1855 f3.5 5.6. Y bueno, muchas gracias por ver el video, espero les haya ayudado, espero les haya gustado. Si les gustó, denle like por favor y suscríbanse, compartan lo que sea, y nos vemos en el próximo video. Chao.